Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Hermanos, nos habla de encomendar a Dios nuestro camino, de no pensar que ya lo sabemos, de no sentirnos sabios en nuestra propia opinión. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Como que piensas que ya no necesitas consultar a Dios, que pienses que ya lo que vas a hacer ya es por default, que Dios lo va a bendecir. No, hermanos, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces es muy importante, hermanos, en todo lo que hagamos, las decisiones que tengamos que tomar, busquemos la dirección de Dios. La Biblia nos menciona algunos ejemplos. Veamos en Génesis. Nosotros ya sabemos que Dios dirigió a Noé a hacer el arca, después a Abraham. Dios le guía, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y le va guiando a qué lugares va a ir. Y también a Isaac, Dios le habla. Pero también vemos cómo a Jacob, en Génesis 46, Dios le dirige y le guía. Jacob ya estaba grande. José, en su reencuentro con sus hermanos, siendo él el gobernador de Egipto, le dice, vayan a Canaán y traigan a mi papá, traigan a nuestro padre, porque todavía van a seguir 5 años de hambre y que él pueda estar acá. Y entonces, ¿qué hizo Jacob? Se alegró al saber la noticia, pero Jacob quería estar seguro que, que fuera la voluntad de Dios o que era la voluntad de Dios que él fuera a Egipto. Versículo 46, bueno, capítulo 46, versículo 1, dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Hermanos, cuando él ofrecía sacrificios, él quería la dirección de Dios. Vemos cómo a Isaac, cómo a Abraham ofrecían holocaustos, ofrecían sacrificios a Dios, porque era la manera en cómo ellos buscaban dirección. Nosotros como hijos de Dios, cuando pasamos tiempo en su presencia de rodillas, en el altar familiar, ahí a solas, en el lugar secreto, le decimos, Señor, ¿qué hago? Dirígeme, no quiero que esto salga mal, eh, no quiero tomar una decisión precipitada. ¿Sabía usted que las decisiones precipitadas siempre salen mal? Las decisiones emocionales también salen mal. Cuando uno está muy contento, puede tomar una decisión mal. Si uno está enojado, peor tantito, una decisión sentimental, emocional, va a salir mal. Entonces debemos estar en oración, debemos estar en paz y buscando la dirección de Dios. Dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Fíjese, él entendió después de que Dios le dijo, no temas, yo voy a estar contigo. No solamente Jacob buscó la voluntad de Dios al recibir la dirección de Dios,
sino también él anhelaba la presencia de Dios. Y nosotros debemos de pedirle a Dios también eso, no solo estar en la voluntad de Dios, sino que su presencia de Dios esté con nosotros. Vemos también otro ejemplo en libro de Éxodo. Vemos también acá cómo el profeta Moisés pide dirección. Éxodo capítulo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios llamó al profeta Moisés a librar a su pueblo. Y Dios le dijo, mi presencia, le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hermanos, el profeta Moisés, después de que Dios le dio los mandamientos y vio cómo ese pueblo no tenía mucho tiempo de haber salido de Egipto y ya estaban adorando a un becerro, él se decepcionó, él dijo, no puede ser. Y vieron las plagas que se envió a Egipto. Ellos, el pueblo de Israel vio que salió con mano poderosa, con mano fuerte, porque Dios abrió el mar, porque los egipcios fueron muertos. Y ahora el pueblo se pone a adorar al becerro. Y él dijo, Dios, necesito de ti, necesito que tú me ayudes. Pero no solamente eso, yo quiero tu presencia. Y, y Dios le dice, está bien, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, ante las adversidades en la vida, ante los problemas, ante las dificultades que se nos presentan diariamente, debemos de decirle, Dios, dame dirección, pero también no quiero estar solo. Quiero que tú vayas conmigo, quiero que tú estés conmigo, que tu presencia, Señor, yo la sienta, yo experimente tu presencia, Señor. Porque el profeta Moisés decía, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor, si tú, o sea, yo no quiero estar en la voluntad permisiva, yo quiero estar en tu perfecta voluntad y quiero que tú vayas conmigo. No solamente que me des permiso a hacer esto, sino que sea realmente tu voluntad, porque así sé que tú vas a ir conmigo. Y si no es así, entonces no permitas que yo haga esto, no permitas que yo vaya a ese lugar, no permitas que yo tenga esto, Dios. Vemos dos ejemplos en los cuales eh, se busca la dirección de Dios, que Dios nos guíe, que Dios nos dirija. Dice la Biblia en Isaías capítulo 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Hermanos, digámosle a Dios, Señor, Dios, pastoréame, Señor, guíame, dirígeme. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, si tú estás conmigo, yo creo en lo que dice tu palabra, que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Y entonces, como les dije, el tema es buscando dirección de Dios. Primer punto,
¿Cómo dirige Dios a sus hijos? Por el Espíritu Santo. Veamos un ejemplo en Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 4. Aquí vemos a los apóstoles orando a Dios, pidiendo dirección. Hechos 13, versículo 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, anhelemos el Espíritu Santo. Digamos: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo. ¿Pero qué? ¿Qué iba de la mano? Estaban orando y ayunando, hermanos. Entonces, cuando tengamos que tomar una decisión, debemos orar y ayunar. ¿Con quién me voy a casar? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué carrera voy a tomar? ¿A dónde voy a trabajar? ¿Qué quiere Dios que haga? Entre otras muchas decisiones para servir a la obra de Dios. Dios nos llama a predicar, pero a veces es importante, si queremos ir a otro país, a otro lugar, que Dios nos dirija y nos guíe en qué lugar específicamente quiere Él que vayamos, en dónde nos quiere usar. Entonces, primeramente, por el Espíritu Santo, Él nos guía. Pero también el Salmo 119, versículo 105, ya nos sabemos de memoria, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, Dios guía a sus hijos, o Dios nos guía a través de su palabra. A través de la Biblia nosotros encontramos luz, encontramos a veces el rema, encontramos algo que estamos anhelando, y a veces decimos: Dios, dirígeme, ¿qué hago? Y cuando nos ponemos a leer la Biblia, de repente aparecen algunas letras más grandes o más, así como que decimos: Señor, gracias, porque a través de tu palabra ahora entiendo que es tu voluntad que yo haga esto. Ahora entiendo que tú me estás animando a que yo tome esta decisión. Pero es a través de la palabra de Dios. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es una lámpara a nuestros pies. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, guía mis pasos, guíame, dirígeme en donde quiera que vaya, donde quiera que yo ande. Dice Proverbios 16, Proverbios 16, 1: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, es a través de la palabra de Dios en donde nosotros encontramos también la respuesta, la fortaleza. Pero también, hermanos, es a través de la oración. Hechos 1:24: y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, es importante orar a Dios, no nada más dejar las cosas al azar, sino antes orar: Señor, dirígeme, Señor, guíame, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A veces tenemos varias opciones, a veces
para tomar una decisión tenemos 2 o 3 o más alternativas de solución. Entonces debemos decirle, Dios, ¿cuál de estas es la mejor? Guíanos a tomar la mejor decisión. Pero también Dios nos dirige por los ojos. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, en otro pasaje nos dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, Dios nos habla a través de nuestra mente, a través del pensamiento, de nuestro corazón, y también podemos decirle, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Señor, abre mis ojos para que yo vea como tú ves. Es muy importante, hermanos, que nosotros seamos guiados a través de nuestro Señor. Entonces, siempre debemos de caminar y por eso debemos de tener cuidado con lo que vemos. Nuestros ojos deben ser santos para que Dios los use. Dice, a través de los ojos nosotros podemos ver las necesidades, podemos ver lo que está pasando y darnos cuenta si vamos por buen camino o si no. Dios por eso nos ha dado también esa oportunidad de ver lo que pudiera pasar, lo que pudiera suceder. Y entonces, ¿cómo dirige Dios a sus hijos? Por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la oración y por los ojos. Número 2, ¿a quiénes dirige el Señor? A aquellos en quienes se compadece, a los que Dios tiene misericordia. Isaías 49:10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Hermanos, si nosotros nos humillamos y le pedimos a Dios que nos guíe, que nos dirija, Dios también va a tener misericordia y se va a compadecer de los que le buscan, de los que se humillan. Dice la Biblia que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Entonces debemos de humillarnos, de postrarnos, Señor, te necesito. Como el apóstol Pedro contestó cuando el Señor Jesús le dijo, ¿quieren irse también ustedes? Váyanse. Y Pedro dijo, no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces necesitamos de ti. ¿A quiénes dirige el Señor? A aquellos en quienes se compadece, a aquellos que se humillan. Pero también en Hechos capítulo 8, versículo 31, nos habla acerca del etíope cuando se encuentra con Felipe, el evangelista. Hechos capítulo 8, versículo 31. Él dijo, bueno, en el versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó al etíope que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hermanos, ¿a quiénes dirige el Señor? A aquellos que lo buscan sinceramente. Este etíope anhelaba, tenía hambre de la palabra de Dios. Él quería saber qué significaban estas escrituras. Y Dios guió, por otro lado, a Felipe para que pudiera encontrarse con el etíope y le hablar acerca de las buenas nuevas, de la salvación, acerca del pasaje de Isaías. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Que este hombre fue salvo, fue bautizado y se fue gozoso, alegre. Entonces, tenemos otro
ejemplo, ahí mismo en Hechos capítulo 16, versículo 9. Acá vemos cómo el apóstol Pablo empezó con su viaje misionero, iba con Silas y con Timoteo, y ellos necesitaban guianza, ellos necesitaban que Dios les dirigiera. Versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aquí vemos cómo Pablo, un hombre de Dios, él oraba y decía: Señor, dirígeme, guíame. Vemos un poquito antes cómo el Espíritu Santo no les permite ir a, a Bitinia, dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Fíjense, es muy importante. Cuando buscamos la dirección de Dios, sinceramente, de corazón, y anhelamos depender de Él, Dios nos guía. Porque Pablo pudo haber dicho: no, pues el evangelio debe ser predicado a todas partes y vamos a este lugar. Dios dice: no, o sea, sí es cierto que debes de predicar, pero debes ser estratégico, debes de ser sensible a mi voz, debes ser guiado. Número 3, ¿cuándo los dirige el Señor? Vamos a ver lo que dice nuevamente Isaías 58:11. Dice la palabra de Dios: Jehová te pastoreará siempre. ¿Cuándo los dirige el Señor? Constantemente, hermanos. Si nosotros nos humillamos y le pedimos a Él en todo tiempo: Señor, guíame, dirígeme, Él lo va a hacer. Dice: Jehová te pastoreará siempre, siempre te va a guiar, siempre te va a ayudar. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Y en qué otro momento? Hasta la muerte, hermanos, Dios nos va a guiar. Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, que esta sea nuestra oración también. Señor, guíame, aun cuando tenga que pasar por las aguas de la muerte, aunque cuando tenga que pasar por ese paso de dejar este cuerpo e irme a tu presencia. Señor, aún guíame, dirígeme, y sabemos que siempre, en todo tiempo, en todo momento, aun cuando estemos con Cristo, Él siempre nos va a guiar, siempre nos va a ayudar. Puestos de pie, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que queremos ser guiados por Él. Vamos a decirle: Señor, yo quiero todo tiempo tu dirección.